El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Lo vamos a hacer. Bueno, muy queridos hermanos, como venimos meditándolo, a medida que avanzamos en el tiempo de la Navidad, vamos profundizando el misterio de esa cercanía amorosa de Dios con el hombre. Ese misterio que nos muestra que Dios no tiene límites a la hora de demostrarnos su amor. Qué grande, qué infinito es su amor. Por eso qué eterna es su misericordia para con nosotros, ¿no? Y escuchamos a San Juan estos días en esta primera carta, ¿no? Donde él también hace una profundización, una reflexión muy teológica, muy profunda, muy madura de lo que significa la presencia de Dios entre nosotros y la encarnación del Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Y va al grano, para no dejar dudas. Lo único que hay que tener en cuenta de nuestra parte es, pedirle al Señor nos abra el oído, ese oído de discípulo que nos permita realmente escuchar desde el Espíritu y despierte en nosotros más y más los dones espirituales, ¿no? El del entendimiento sobre todo, para poder comprender la riqueza que se manifiesta, que se revela en su palabra. Él habla de que Dios es justo, y la justicia de Dios a la que hace referencia Juan es una justicia que se da a conocer desde la necesidad de que Dios realmente se revele. Porque si Dios nos ama tanto y quiere que nosotros, como diría Jesús, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es necesario que sea Dios quien tome la iniciativa y se dé a conocer. Si Dios te ama y quiere que lo conozcas, Él necesariamente tiene que ser el que, insisto, tome la iniciativa para venir a nuestro encuentro a revelarnos su amor, porque de otra manera el hombre, por más sentimientos religiosos que tenga, porque de hecho son innatos, nosotros tenemos por esencia, por venir de Dios, esa necesidad muchas veces inconsciente de Dios. El hombre tira hacia lo sobrenatural, pero si esa tendencia a lo sobrenatural que ya por naturaleza tenemos no está iluminada por la gracia, queda a medias, porque al hombre por sí mismo le es imposible llegar a Dios. Entonces Juan dice que es justicia de Dios, que Dios se nos manifieste. Y por eso Dios toma la iniciativa y es Él quien lleva el proceso del acercamiento. Él es el que se revela. Y en Jesucristo está la fuente máxima de toda revelación. Por eso ya Dios dijo lo que tenía que decir al hombre y nos ha revelado su amor y su decisión de hacernos hijos en el Hijo. De aquí lo profundo que es todo este misterio que estamos celebrando en este tiempo de Navidad. La encarnación, Jesús hecho hombre por nosotros, ¿no? Y en Él dicen, miren cómo nos amó el Padre. Lo pone entre signos de admiración. El autor de esta carta está admirado.
Está profundamente movido por el espíritu del amor y él se admira y dice, miren cómo nos amó el Padre. Como diciendo, tomen conciencia, Dios te ama y si hay amor en tu vida, el amor de Dios, ya no hay más nada, no necesitamos nada más. No mendiguemos más amor porque contamos con el amor de Dios. Hay que darse cuenta. Él quiso que nos llamáramos hijos suyos, hijos de Dios. Y realmente lo somos, dice. Realmente lo somos. Sí, no cabe duda. No es simplemente algo al pasar decir, Dios es mi Padre, hijo de Dios sois, hijas de Dios soy, sino que hay una realidad. Y esa realidad se manifiesta en Cristo y que en nosotros se ha hecho vida plena en cada uno en el bautismo, como tantas veces lo hemos meditado. Y sigue insistiendo, lamentablemente, dice Juan, el mundo no lo conoce. Él vino al mundo, dirá en el prólogo del Evangelio también, pero el mundo no lo conoció. Inclusive hasta puso su morada entre los suyos, teniendo en cuenta la naturaleza judía de Jesús, que se hace hombre como todo hombre, en un país determinado, en una familia determinada, en una cultura determinada, bajo la ley de una religión determinada, pero sin embargo los suyos no lo conocieron, al contrario. Pero sin embargo aquellos a quienes les dio el don de ser hijos y le abrieron el corazón al don, les dio la capacidad de sentirse hijos de Dios, ¿no? Por eso desde ahora somos hijos de Dios. Y lo que seremos, dice, todavía no se ha manifestado totalmente, ¿no? Acá podemos entrar en dos variantes. Dios se nos va a manifestar totalmente cuando lleguemos a su presencia de manera definitiva, dejando ya la peregrinación terrenal. Cuando Él nos llame a su presencia, obviamente ahí se nos abrirán los ojos del alma de una manera perfecta y ya lo veremos y lo conoceremos tal cual es, dice la palabra. Pero en el mientras tanto de esta vida hay un proceso espiritual de crecimiento interior y de transformación interior que nos permite, como dice el texto, ir conociéndolo cada día un poquito más. Él me conoce a mí y yo lo voy conociendo a Él. Y eso es una experiencia, la experiencia de la vida interior, tan fundamental para el que realmente quiere encontrarse con Dios y dejarse encontrar por Él. Siempre que hablo de esto, me viene a la mente la actitud del hijo pródigo. El hijo pródigo es el hijo que se va y corta relación con su padre de una manera egoísta, inconsciente, diría yo, y por eso padece lo que padece, hasta tocar fondo. Pero en esa experiencia de tocar fondo es ahí donde el Espíritu lo hace reaccionar y comprende que en la casa de su padre, hasta el jornalero más humilde, tiene todo lo que necesita para vivir feliz. Y ahí donde reacciona y él toma la iniciativa, es decir, decide volver. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Volver. ¿Y volver qué significa? Abrir el corazón para que mi Padre venga a mí, porque Él me está esperando, para darme ese abrazo y esa fiesta del amor, de la unión, ¿no? Y bueno, de esto se trata nuestra vida. ¿Qué puedo poner yo, Señor, entonces? Para que mi corazón entienda con el don de lo alto este amor, esta dignidad de ser hijo, esta dignidad de ser realmente heredero de la gloria, amado de una manera eterna por vos. ¿Qué necesito para entenderlo? Para que todos mis sentidos espirituales se vayan despertando a este misterio. Y lo único que te pide Dios es lo que Él mismo te dio, que vengas a Él por medio de la fe. Le creas a Dios. Y vayamos en esa fe al encuentro de Dios. No alcanza a decir yo creo en Dios, sino también es necesario ponernos en marcha por el camino de la fe. Y fíjense que este año de la esperanza un poco nos habla de eso, esperar en Dios, y no en quién, sino en qué. Para que unidos a Él y abriendo el corazón a Dios, la gracia del Espíritu nos haga entender que ahí está nuestra felicidad, que ahí está nuestra paz. Por eso dice Juan, ¿no?, que hasta el pecado ha sido superado por el hombre de fe. El que lo conoce y le da el corazón, ¿no?, ese no peca.
Y cuando hablamos del pecado, al que me parece a mí se refiere, Juan, no estamos hablando de esas imperfecciones humanas que todos de una u otra manera tenemos porque nuestra naturaleza es limitada y la fragilidad nuestra es grande. No ese es el pecado. Ese pecado que solemos ir a confesar y que está bueno que lo hagamos periódicamente, que nos muestra o que nos hace tomar conciencia de nuestras debilidades, miserias, porque estamos en una realidad también que nos condiciona, eso ya lo sabemos. Hay otro pecado, fíjense que además lo trata con minúscula, no habla de pecados, y uno ahí puede hacer una lista, y esa lista es personal, no se tratan de esos, sino el pecado con minúscula, que sería la renovación, se me ocurre, en nosotros del pecado original. ¿Y qué es el pecado original? Vivir sin Dios, prescindir de Dios. Entonces el que no lo conoce, ese comete pecado, ese comete la iniquidad, porque vive como un huérfano, lejos del amor del Padre, porque decide irse solo, como el hijo pródigo, y ahí donde toca fondo. En cambio, si nosotros somos conscientes de que Él se nos manifestó y nos amó, ese dice, ese no comete pecado. Él vino a nosotros, se manifestó para quitar los pecados. El que no tiene pecado es el que se hizo por nosotros pecado, asumiendo nuestra humanidad caída y destruyéndola en la cruz para darnos la gracia de ser hijos y entonces redimirnos del pecado que nos condenaba. Esto es un proceso interior. Esto es una contemplación de la gracia, es el misterio que nos supera. Y la palabra de Dios es tan rica en esto que podemos tomar hasta palabra por palabra y sacarle el jugo, ¿no? Y enriquecernos con ella. Porque es una revelación del amor que nos tiene. El que permanece en Él no peca. Cuanto más cerca de Dios estamos y más experimentamos su amor, nuestra vida no se inclina a la nada. Porque hay una unión tan profunda que se hace cada vez más íntima con Él, que realmente ya no queremos perder por el mundo esto que hemos ganado. Pablo lo dirá en otros términos, ¿no? Que él antes vivía de la ley y la ley para él era todo, hasta que conoció a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, es decir, el que vino a dar la vida por mí, me amó hasta el extremo. Entonces yo ahora, todo lo que antes consideraba que era el todo para mí, hoy lo considero una basura. Usa otro término más fuerte, Pablo aún. Con tal de ganar a Cristo. No quiero perder a Cristo. Cualquier cosa con tal de no perder a Jesucristo, que me amó y se entregó por mí. Por eso dice, el que permanece en Él no peca. El que lo conoce no se aleja. El que se siente amado y convocado y se deja convocar es feliz. Y una vez que experimentó ese encuentro con el bien amado, con el que ha venido lleno de amor a amarnos, entonces nuestra vida alcanza plenitud. Y ya no quiere uno tomar otro camino. Este es el camino de la Navidad. Este es el misterio de la Navidad, de la encarnación, de la revelación, ¿no? Por eso Él manifestó su victoria en favor nuestro. Dios es victoria pura, porque en Dios no hay derrota. Pero Él la manifestó y la compartió con nosotros, haciéndonos triunfar sobre lo que antes nos derrotaba, que era la muerte y el mal. El espíritu del mundo es lo que nos lleva a la confusión, que nos termina haciendo caer en la derrota, en el sabor amargo. En cambio, el que se deja llevar por Dios, ese adquiere una vida en victoria, porque tiene paz en su corazón. Y el que está con una victoria, el que alcanzó la victoria, está alegre, está feliz y quiere compartirla, que sería el paso siguiente, ¿no? Nadie puede callar lo que ha visto y oído, ¿eh? También dirá Juan. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto y oído en el Espíritu, con los oídos de la fe, con los ojos de la esperanza? A Cristo, que se hizo como yo para guiarme por el camino de la paz y dio la vida para que yo tenga vida en abundancia. De eso se trata. Bueno, lo dejamos acá porque si seguimos incursionando en el misterio de la palabra, podríamos estar hablando de ella largo y tendido, pero yo creo que esta es la clave, ¿no? No vamos a pecar, es decir, no le vamos a dar la espalda a Dios
porque hemos experimentado por misericordia de Él, por la gracia del Espíritu, su amor eterno por mí, por cada uno. Entonces ahí está todo. Y la garantía de esa cercanía es Jesucristo nacido, hecho hombre. El niño pequeño que emana un poder de ternura divina hacia nosotros. Hoy celebramos también, la Iglesia recuerda el santo nombre de Jesús, ¿verdad? Una fiesta que de alguna manera se pone en este tiempo, porque fue el nombre, la Iglesia en el tiempo de Navidad pone esta fiesta, porque justamente fue el nombre que Dios decidió a través del ángel revelar a María y a José. Y el nombre de Jesús significa Yahvé viene a salvar, ¿no? Es Dios que viene a salvar en la persona de su Hijo. Bueno, adorar el nombre de Jesús, hacer que el nombre de Jesús sea en nuestro corazón causa de contemplación, de entrega, de dejarnos sumergir en el misterio de este Dios que viene a salvarnos, de sentir en nuestras angustias y dificultades de la vida y en esas incertidumbres propias de un mundo como este en el que nos toca vivir, sin embargo, la cercanía de Dios, la presencia de Dios, que nos está salvando, que nos está rescatando, que no nos va a dejar que nos hundamos jamás, que es nuestro oasis en medio del desierto a veces que se transforma la vida. De eso se trata. Él viene a salvar y vino para quedarse. Por eso vamos a Jesús, vamos al nombre de Jesús, al misterio que de ahí brota en favor nuestro, en un abrazo humano de eternidad, de redención. Vamos a quedarnos en el nombre de Jesús. Después de la misa, como todos los viernes, vamos a hacer un momento de adoración y lo vamos a centrar este ratito de adoración junto a la Eucaristía para poder decirle en el silencio del corazón: Jesús, Jesús, en vos confío. Que la Virgen, nuestra Mamá del Cielo, a quien nos encomendamos, sea nuestra guía en este caminar. Que así sea.